Muy buenas tardes y gracias pues por la asistencia a este webinar organizado desde el Máster en Dirección y Planificación del Turismo. Esta tarde pues vamos a abordar un tema pues que es fruto de la situación actual en la que estamos viviendo, pues resultado de esta crisis de la COVID-19, y para ello pues tenemos una primera parte en la que vamos a realizar dos interesantes ponencias por parte de profesores del Máster en Dirección y Planificación, y luego vamos a hacer una mesa redonda con algunos de nuestros exestudiantes que tienen una brillante y prometedora carrera en el mundo del turismo. Entonces, bueno, vamos a empezar, pues, en primer lugar voy a dar la bienvenida al doctor Dani Blasco. El doctor Dani Blasco es investigador y profesor a tiempo completo en la Universidad de Girona. Es doctor por la Universidad de Girona, miembro del Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño del Producto. Es miembro del grupo de investigación ONI. Es revisor en más de 15 revistas internacionales en el campo del turismo. Y sus intereses de investigación son sobre todo sobre las redes organizacionales, la gobernanza en turismo, planificación y gobernanza en destinos turísticos y el capital humano en destinos y organizaciones turísticas. Su ponencia va a focalizarse sobre los impactos de los cisnes negros en el turismo. Entonces, le paso la palabra y cuando quiera puede empezar. Hola, ¿qué tal? Gracias. Se me oye bien, ¿eh? Perfecto. Sí, venga, adelante. Pues muchas gracias por la organización de este webinar y por haberme invitado a participar en él. Nos han pedido que nos ciñamos al tiempo. Siempre se pide a la gente que se ciña al tiempo. En este caso tenemos 15 minutos y voy a intentar realmente ceñirme a ese tiempo, porque además luego creo que tenemos ya una ronda de intervenciones y de preguntas para que la gente pueda también participar, ¿no? Esta presentación que voy a hacer hoy es una presentación que le hemos puesto este título, Los impactos de los cisnes negros en el turismo. En realidad es una presentación que la he construido a partir de un artículo que hemos escrito con otros profesores de la Universidad de Girona. Este artículo se llama Towards a Model of Impacts of 21st Century Disruptive Events in Tourism, : The Case of COVID-19 Pandemic. Es un artículo que hemos escrito sobre el caso de COVID y cómo ha afectado al turismo. Lo hemos mandado a una revista y todavía no tenemos respuesta. Por tanto, no puedo decir que sea un artículo publicado, es un artículo que lo hemos mandado. Tiene 4 autores el artículo. Uno de ellos, el primer autor, de hecho, la primera autora es Carolina Aldao. Ella es una estudiante de máster nuestra de hace un par de años, y aprovecho para decir eso y recalcarlo porque la mayoría de nuestra audiencia hoy son precisamente de esta categoría, ¿no? Estudiantes de máster o futuros estudiantes de máster o estudiantes de máster que ya se han graduado. Entonces, con Carolina estamos trabajando y ella es una de las autoras. Luego hay 2 autores más, aparte de mí mismo, que son Manel Poch y Saida Palou, y les quiero citar a los 4 porque son todos coautores y, por lo tanto, es necesario decir que este artículo y esta investigación no la he hecho yo solo, sino que la hemos hecho todos juntos, ¿vale? Bueno, hecha esta introducción, el origen del artículo, el origen de la investigación es la siguiente. En realidad, si os fijáis, hay gente aquí, algunos de nuestra audiencia hoy son quizá muy jóvenes, pero habrá gente que no es tan joven y sabrá que en realidad en el turismo se están se está enfrentando a crisis de forma periódica, de forma cíclica. El turismo se enfrenta a crisis de forma cíclica.
Crisis de muchos tipos diferentes. Hay crisis que son pues catástrofes naturales, atentados terroristas. Esta es una de las que afecta también habitualmente al turismo, inestabilidad política, como el caso, por ejemplo, de la situación que se ha vivido en Cataluña en los últimos 2 o 3 años, y también pandemias. Este COVID no es la primera vez que afecta al turismo y más adelante voy a poner un ejemplo de ello. Entonces, cuando analizamos la literatura en turismo, en realidad nos damos cuenta que la mayoría de la literatura pone el énfasis en el hecho de que el turismo es un sector económico muy resiliente, y que, en cierto modo, olvida rápido las crisis. Es un sector que olvida muy rápido. También es verdad que algunas crisis se olvidan más rápido que otras. Por ejemplo, en el caso del terrorismo, curiosamente, el turista olvida muy rápido los atentados terroristas. Tenemos el ejemplo de los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y en Cambrils. Al cabo de una semana había turistas en la ciudad. Acabamos de acabar un trabajo de fin de grado sobre este tema y una estudiante de fin de grado ha hecho una investigación, ha hablado con casi todos los representantes del turismo de la ciudad de Barcelona y el resultado de su investigación, uno de los resultados es que el impacto que ha tenido todo el proceso, la inestabilidad política en Cataluña durante estos años, ha tenido un efecto mucho más devastador que los atentados terroristas del mes de agosto del 2017, que, como he dicho, se olvidaron muy rápido. Parece que el turista tiene como muy incorporado que cuando ha habido un atentado terrorista en un sitio, probablemente no volverá a haber otro atentado terrorista en el mismo sitio al cabo de unos días o unas semanas, ¿no? Es una circunstancia que se da. Entonces, nosotros, en esta reflexión sobre las crisis en el ámbito del turismo, hemos querido incorporar el concepto del Black Swan, del cisne negro. Esto, para los que tengan interés en esta cuestión, pueden ir a buscar la obra de Nassim Taleb del 2007, que se llama precisamente El cisne negro y, por tanto, no van a tener ninguna dificultad en encontrarlo. ¿Y por qué hemos querido rescatar este concepto? Los cisnes negros, tal y como los define Taleb, tienen 3 características, ¿ok? Son eventos que tienen 3 características fundamentales. La primera de ellas es que son eventos totalmente imprevisibles, totalmente imposible de prever. La segunda característica es que causan un impacto muy importante. Se acostumbra a decir como que hay un antes y un después de este evento, ¿no? Y la tercera es que una vez han pasado estos eventos, la población los racionaliza en retrospectiva, considerando que era más previsible que realmente fueron. Intenta como, de alguna forma, prestarles importancia o naturalizarlos, alguna cosa así. Entonces, en el ámbito del turismo, la lógica o el concepto este del cisne negro no se ha desarrollado mucho, no se ha investigado mucho. No hay mucha gente que haya intentado aplicar este concepto en el turismo y nosotros sí hemos intentado hacer esta relación entre el concepto de cisnes negros, el tema de los impactos en el turismo y concretamente el caso de COVID, y ese es el background de nuestro artículo, ¿no? Entonces, en el ámbito del turismo, si hacemos una reflexión respecto a los cisnes negros en el ámbito del turismo, hay un par de consideraciones primero antes de hacer el resto de explicación que voy a hacer. Hay un par de ideas previas, ¿no? Iniciales, que son las siguientes. Realmente las crisis o los Black Swans, los cisnes negros, transforman radicalmente los modelos de desarrollo turístico lineales a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, habrá mucha gente de los que nos están escuchando que ha analizado alguna vez o ha tenido que trabajar el modelo de ciclo de vida de los destinos de Butler de 1980. Bueno, este es un modelo lineal que queda totalmente desvirtuado, que se tiene que reinventar, que repensar si pensamos en una lógica de cisnes negros, ¿no? En una lógica de eventos disruptivos, inesperados, de crisis, etcétera, etcétera. Y luego la segunda idea es que los cisnes negros permiten repensar
el turismo incorporando elementos nuevos, como por ejemplo la idea de complejidad, para una comprensión más amplia de la actividad, del fenómeno turístico. Por tanto, para evitar aspectos de linealidad y aspectos de simplicidad, los cisnes negros realmente pueden ayudar, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos de cisnes negros para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Hay seguramente el cisne negro por excelencia, el que nadie cuestiona, es los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en Nueva York y Washington. Estos atentados eran imprevisibles, bueno, pues todas las tres características que hemos comentado antes, ¿no? Y tuvieron unos efectos importantes. Desde que pasaron estos atentados, los aeropuertos cambiaron radicalmente para siempre. O sea, empezaron a haber muchísimos elementos nuevos de seguridad en los aeropuertos que no existían hasta entonces, ¿no? Los viajeros durante un año y medio, un par de años, se redujo bastante el número de visitantes internacionales, bajó bastante porque los viajeros tenían miedo y sobre todo tenían miedo a viajar a determinados países como, bueno, os podéis imaginar, Irak, Irán, Afganistán, Libia, Sudán, todos estos países quedaron realmente, el número de viajeros internacionales se redució muchísimo, aunque los atentados obviamente habían sido en Estados Unidos, pero bueno, hubo ese efecto colateral, ¿no? Bueno, a partir del 2001, en octubre de 2001, había muchísimas cancelaciones y hasta junio de 2002 aproximadamente el impacto fue severo, solamente tenéis que ver el número de viajeros internacionales, las cifras de evolución, y os vais a dar cuenta que en 2001 hay un bajón importante. El segundo ejemplo que quiero poner es el de la SARS. En 2003, la epidemia SARS, que también tenía algo que ver con aspectos de dificultad de respiración y tal, igual como el COVID en realidad creo que no soy médico lógicamente, pero me parece que son primos hermanas estas dos enfermedades. Y también la SARS, aunque su impacto realmente fue bastante focalizado en Asia, también tuvo consecuencias importantes en términos de descenso del número de turistas internacionales, restricciones en los viajes, medidas en los aeropuertos, empezaron a tomar la temperatura de la gente, este tipo de cosas que ahora ya, nos parecen normales, pero que realmente hasta ahora no lo eran, ¿no? Y también hubo una reducción muy importante de llegadas internacionales a países como China, Hong Kong, Singapur, Vietnam, que eran precisamente el epicentro de la enfermedad, ¿no? Entonces esto duró bastante también, un año aproximadamente, y ya también más o menos la gente empezó a amortizarlo y a naturalizarlo y también se recuperó el turismo de esa pandemia. Hay un tercer ejemplo que solamente lo voy a citar para no alargarme demasiado, que es el de la crisis económica del 2008-2009, también es un Black Swan, también es un cisne negro. Y bueno, hay debates sobre si el COVID es o no es un cisne negro. Yo voy solamente a puntualizar ahora muy rápidamente también esta cuestión aquí. Nosotros, en nuestra reflexión, hemos pensado que sí lo era, pero el mismo Taleb, el autor de la idea, dice que no. Yo creo que el señor Taleb se ha convertido en una persona que le interesa más polemizar que otra cosa y está como contradiciéndose a sí mismo de alguna forma, pero bueno, no voy a ser yo el que voy lógicamente a juzgar, porque finalmente él es el que inventó el concepto. Nosotros sí creemos que tiene muchas características de cisne negro, el efecto, ¿no? Las consecuencias que ha tenido y que está teniendo la COVID. Y hemos dividido de alguna forma, y en eso consiste nuestra investigación y el elemento principal de la presentación de hoy, hemos dividido los impactos en diferentes ámbitos, los impactos que tiene esta pandemia en diferentes ámbitos, siempre desde la perspectiva de turismo. Por un lado, en primera instancia, están los impactos en el ámbito más psicológico, ¿no? Que es el ámbito, es el plano más individual, es la esfera más individual. Ahí, pues bueno, seguramente ya estaréis de acuerdo que ha habido pues mucho miedo, ansiedad,
incertidumbre, dudas. Ha habido cambios en el orden de prioridades y de necesidades de la gente, ¿no? Todo el mundo como que se ha quedado un poquito así como, un poco despistado, ¿no? Por toda esta situación, sobre todo hace un mes, ¿no? Ahora ya quizá empezamos ya a naturalizarlo un poquito más. Para el turismo, para que vuelva otra vez a haber turismo, es imprescindible que podamos garantizar desde una perspectiva psicológica individual, pues elementos de confianza, de tranquilidad, de seguridad. Es imprescindible que podamos, y en eso están trabajando los destinos, los touroperadores, las compañías hoteleras, compañías aéreas, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva de salud pública, pues bueno, ya sabéis también que lo que ha pasado fundamentalmente ha sido que hemos tenido unas cuarentenas muy, muy radicales en algunos países más que en otras, pero en realidad también ha habido todas estas medidas de prevención, el distanciamiento social, el lavarse las manos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Desde una perspectiva turística también, de nuevo, para poder volver a arrancar el turismo, pues va a ser necesario, como también os podéis imaginar todos, ¿no? Y en eso están trabajando también las compañías hoteleras, compañías aéreas, etcétera. Se tiene que asegurar la higiene de la gente, se tiene que asegurar los protocolos de limpieza, de prevención, se tiene que trabajar para darle esta seguridad de la que hablábamos antes en el plano psicológico a los turistas que se atrevan a empezar a viajar inmediatamente, ¿no? Y a los que pues, se atrevan a más medio y largo plazo también, ¿no? Desde una perspectiva social, sería la tercera dimensión que hemos analizado, pues aquí la palabra clave es el distanciamiento social, ¿no? Y la cuarentena también, el encerramiento en las casas de cada uno, algunos pues solos en casa, otros con la familia, con el gato, con el perro, ¿verdad? Esto ha sido bastante duro desde una perspectiva estrictamente social y va a ser difícil encontrar, en algunos aspectos va a ser difícil encontrar otra vez la normalidad, porque hay muchas cosas que no se van a poder volver a hacer, ¿no? Hay muchos eventos multitudinarios, festivales, etcétera, muchísimas cosas que se hacían con toda normalidad y ahora bueno, están empezando a buscar soluciones creativas todo el mundo, ¿no? Supongo, y por ahí creo que va... Pero todavía hoy no creo que tengamos ya ideas sólidas respecto a cómo sobrepasar esta situación, ¿no? Y pasando al siguiente ámbito que hemos analizado, la economía. La economía, pues sabéis que en el ámbito del turismo ha impactado muchísimo. O sea, el turismo ha pasado del 100 a 0 y, por lo tanto, destinos turísticos masificados han quedado totalmente abandonados, ¿no? No había nadie en las calles, no había nadie en los principales destinos turísticos. Por tanto, el turismo, como os podéis imaginar, la economía que depende del sector, pues está muy, muy debilitada. Se está ya hablando desde a nivel europeo, a nivel nacional, regional, de medidas de reactivación, de ayudas, de campañas de marketing, del viaje, quédate en casa, ¿no? Que el turismo doméstico. Bueno, por ahí al menos vamos a salvar, me imagino, la campaña este verano, con este tipo de medidas de rescate de la economía que depende del turismo. Y me quedan por ahí un par de ideas más. Ya me está Raquel diciendo que tengo que acelerar. Bueno, tenemos también el plano más estrictamente cultural, ¿no? Los impactos en el ámbito cultural. Aquí también ha habido elementos críticos porque muchísimas ciudades turísticas culturales que concentraban masificación de turistas, pues también van a tener que pensar bien cómo lo hacen a partir de ahora, ¿no? A nivel de tecnología, la tecnología ha intentado sustituir una parte de lo que no se podía hacer físicamente, ¿no? Con visitas virtuales, realidad aumentada, realidades mixtas y todo este tipo de cuestiones, pero no sé hasta qué punto realmente va a poder realmente ser un sustitutivo, porque finalmente creo que la gente lo que quiere es ir a los sitios, ¿no? También ha habido iniciativas interesantes en el ámbito de las redes sociales, alguna campaña a través de redes sociales para reactivar o para mantener viva la llama del turismo durante el impacto más duro de la pandemia. Desde una perspectiva medioambiental, aquí lo que ha pasado es que fundamentalmente se ha reducido muchísimo la contaminación y
ha crecido una sensibilización respecto a que hay que reiniciar otra vez nuestras actividades, sea turismo, sea nuestra vida cotidiana, de una forma más sostenible, más responsable. La gente ha relacionado COVID con sostenibilidad de una forma bastante interesante, creemos nosotros. Y lo que sí que pasa es que, como va a haber una crisis económica importante, por lo que parece, pues esto puede amenazar la consecución de la agenda ecológica, de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde una perspectiva política, esta es la última. Ya sabéis que ha habido muchas restricciones de movilidad, cierres de fronteras y todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Y ya para acabar, con mis últimos 30 segundos, en síntesis, para concluir las últimas ideas, bueno, nosotros creemos que hemos podido constatar que el turismo es ciertamente una actividad extremadamente compleja y que bajo los efectos de un evento disruptivo, de un Black Swan, de una crisis, se comporta de forma no lineal. Esta crisis ha tenido muchos impactos en muchos ámbitos diferentes, tal y como he intentado resumir, aunque de forma bastante rápida. Y es interesante desde nuestro punto de vista que, siguiendo la lógica de las teorías de complejidad, si somos capaces, ¿no?, de identificar estos factores que influyen en la toma de decisiones de los individuos, tanto sean turistas como residentes, como gestores de destinos, si entendemos cómo se toman las decisiones en contextos en los que hay una crisis o un Black Swan o un evento disruptivo, y entendemos también cuáles son los elementos, ¿no?, que influyen en estas decisiones, podemos eventualmente proyectar una batería de escenarios en función de la mayor o menor intensidad en la que intervienen estos elementos, estos factores, y todos estos escenarios nos permiten de alguna forma prepararnos mejor y reducir en cierto modo la incertidumbre. Esta última idea es la que ahora estamos cocinando para preparar un segundo artículo sobre esta última cuestión. Y con eso, hasta ahí lo dejo, ahí acaba mi presentación, espero que os haya sido interesante y ahora pues me parece que Lluís va a hacer la suya y luego pues hacemos las preguntas, el que tenga alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani, por esta fantástica intervención. Creo que realmente has dado muchas ideas en las que reflexionar, en las que pensar y repensar un poco esta situación. Y entonces ahora vamos pues a continuar con la segunda ponencia. Les voy a presentar pues a Lluís Prats. Lluís Prats es profesor a tiempo completo también de la Facultad de Turismo y del Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño del Producto, y es director del Centro de Investigación en Turismo de la Universidad de Girona, INSETUR. Su ponencia consiste en la investigación en tiempos de COVID-19 y, por tanto, puede empezar cuando quiera. Gracias, Raquel. Gracias por la invitación, por la oportunidad, por poder explicaros lo que os explicaré hoy, que básicamente es el contenido de un documento que hemos generado conjuntamente con varios centros de investigación en turismo de toda la península, porque bueno, en estos momentos estamos en fase de creación de una red de centros de investigación en turismo para hacer más fuerte, si podemos, la investigación en turismo en nuestro país. Y hablando, pues nos pareció interesante poner un poco de nuestra materia gris en común para reflexionar sobre algunos de los elementos sobre los que estamos viviendo ahora, ¿no? Y básicamente os voy a presentar tres reflexiones. El documento entero está público a través de nuestra página web, de la página web de INSETUR o de la facultad, que seguro que todos ya tenéis. O sea, tenéis fácil acceso a ella. Y os voy, como digo, a explicar tres grandes reflexiones que hemos hecho para ver si las compartimos o no.
La primera de ellas es una reflexión sobre ¿y ahora qué? ¿No? Básicamente, estamos viendo que los destinos, las empresas, las instituciones están reaccionando básicamente de dos maneras. Y además dos maneras muy contrapuestas. Hay la primera, que es tal vez la natural de crisis, para decirlo de alguna manera, que es vamos a volver rápido donde estábamos, ¿no? Intentamos pues volver a los mismos hábitos, las mismas costumbres, el mismo tipo de turismo, el mismo tipo de de procedencia, etcétera, todo igual. Cuanto más rápido, mejor. Otra, en cambio, es más una idea de vamos a aprovechar el momento para repensar el turismo y para repensar cómo ofrecemos el turismo, ¿no? Y ahí hay destinos o hay empresas que están realmente cambiando el modelo y cambiando radicalmente la manera de apostar por la actividad turística. Ahí creo que en mi humilde opinión, porque los dos modelos van a coexistir, los dos modelos van a tener adeptos y los dos modelos van a tener gente que los va a defender a muerte, pero mi humilde opinión es que volver rápido donde estábamos puede ayudarnos a salvar la próxima o las dos próximas temporadas, es decir, el corto plazo. Pero realmente, si lo que queremos es salvar puramente la industria, es decir, que el tema turístico sea igualmente relevante en un futuro, aquellos que apuesten por el cambio creo que van a realmente obtener más posicionamiento, ya digo, no a lo mejor a corto plazo, pero sí en un medio plazo. Y el porqué es básicamente simple, ¿eh? Es decir, en la situación actual, como comentaba Dani, por ejemplo, no podemos pretender volver exactamente donde estábamos. Solo con las medidas de aislamiento social, higiene, seguridad y demás, eso ya nos hace imposible el volver a la situación anterior. Con lo cual el cambio es inevitable prácticamente, ¿eh? Esa es mi aportación al elemento. Esa era la primera reflexión. La segunda va más desde el punto de vista que me toca ahora a mí, ¿no? Es decir, como director del Instituto de Investigación, ¿cómo focalizamos la investigación en turismo a partir de ahora? Muchos de vosotros estáis trabajando también en temas de investigación en vuestros países. Entonces, ¿cómo debemos enfocarlo? Pues bien, digamos que hemos dividido el enfoque de investigación en 4 elementos. El primero sería un elemento eminentemente aplicado o práctico. Es decir, vamos a tener la necesidad de hacer investigación en turismo de manera muy concreta sobre elementos de gobernanza del destino, de planificación o de gestión, de posicionamiento, de comunicación, de comportamiento del consumidor, de decisiones de los visitantes, de turismo doméstico o internacional. Es decir, estos elementos de investigación muy claramente aplicado, pues, por ejemplo, a un segmento de mercado concreto, van a ser necesarios. Entre otras cosas porque estos cambios que provoca el COVID-19 van a necesitar unos elementos de investigación nuevos aplicados
a la nueva realidad. Con lo cual, aquí tenemos un gran foco de investigación. La investigación puramente desde una perspectiva aplicada. Luego tendríamos otro gran grupo que sería toda la investigación desde una perspectiva más operativa. ¿Qué quiero decir con eso exactamente? Pues mira, hay mucha necesidad, y además ahora más que nunca, de gestión de datos, control de privacidades, sistemas de gestión de seguridad, y todo eso necesita datos y necesita una operativa de esos datos. Porque el problema ahora no es el tener o no tener los datos. Los datos existen, la mayoría de datos existen, la mayoría de datos podrían ser utilizados, pero no hay una operatividad de cómo utilizarlos. No se sabe cómo sistematizarlos, no se sabe cómo obtener resultados de ellos. Y entonces yo creo que ahí desarrollar programas de investigación específicos, por ejemplo, en obtención de datos de mercados estratégicos, es importantísimo. Y eso hoy en día no está disponible. Con lo cual aquí hay un segundo grupo más de perspectiva operativa. ¿Cómo gestionamos esta parte más, podríamos decir, del back office de la investigación? Después hay claramente un elemento metodológico, una perspectiva de cambio metodológico. Bueno, estábamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer muchas encuestas. Me gustaría ver la reacción de la gente ahora cuando te acercas a hacerles una encuesta en directo, ¿no? Con lo cual, tal vez no, seguro vamos a tener que ser creativos y desarrollar nuevos elementos metodológicos que nos permitan obtener datos de una manera eficiente, sin margen de error y que además evidentemente nos permita evolucionar en nuestras investigaciones, ¿no? Así entonces, bueno, supongo que otra vez más elementos del Small y Big Data van a aparecer, temas como los sistemas de información geográfica van a alcanzar un boom importante, todo el tema tecnológico aquí supongo que va a aparecer también de manera muy, muy marcada. Es decir, vamos a ver cómo hacemos investigación metodológicamente diferente a partir de ahora. Y finalmente, un cuarto grupo, hemos hablado del aplicado, el operativo y el metodológico, y nos faltará el elemento incluso conceptual. Es decir, cómo damos respuesta a nuevos conceptos. Por ejemplo, Dani nos planteaba el tema del RAPSON, son temáticas de investigación sobre gestión de crisis, gestión de crisis y de desastres. ¿Quiere decir que antes no se hablaba de ello? Sí, sí se hablaba, pero ahora evidentemente vamos a generar todo un elemento conceptual nuevo en relación a eso, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, de geopolítica. Dani también lo hablaba. Es decir, si te abro la frontera o no te la abro, si hacemos un acuerdo para hacer un corredor seguro turístico o no lo hacemos. Todos estos elementos que conceptualmente no habían formado parte de la investigación o como mínimo no a nivel de grandes tendencias, todos estos conceptos van a aparecer.
y van a aparecer desde cero. O sea, vamos a tener que construir nuevos conceptos. Así pues, esta segunda reflexión va un poco vinculada a cómo van a ser los grandes contenedores de la nueva investigación, ¿no? Y finalmente, una reflexión que hicimos, la tercera reflexión que hicimos, fue qué efectos vamos a poder observar o vamos a poder medir sobre la COVID-19. Y evidentemente aquí hay los tradicionales efectos a corto, a medio y a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, ¿qué impacto tiene la COVID y sus efectos en la movilidad? Eso es evidente. Todavía no lo sabemos. Ahora se están haciendo, por ejemplo, tests, no sé si estáis al caso, pero esta semana han empezado tests de alemanes visitando las Baleares. Bueno, pues ahí se están probando, entre otras cosas, sistemas de movilidad. Y entre otras cosas les piden que si se mueven dentro de la isla, lo notifiquen. ¿Cómo afectará este distanciamiento social a los diferentes modelos de negocio? Está claro que el sector, por ejemplo, de espectáculos, conciertos y demás, es evidentemente uno de los más afectados. Pero, ¿y qué pasa con el rafting, por ejemplo? Esas canoas donde ya habían 20 personas en 2 metros cuadrados. Pues bueno, evidentemente los modelos de negocio van a tener que cambiar ahí. Y eso a un plazo muy corto. Nadie va a subir a una barca de rafting si no tienen un nuevo sistema, un nuevo modelo. A medio plazo hay cosas más relevantes vinculadas a COVID-19. Hay la crisis que se prevé económica también. Con lo cual no sabemos cuánta gente podrá viajar. Eso va a ser un problema. Y definir cómo y cuándo esta gente va a poder viajar nos va a ser de gran ayuda. También todo el mundo habla de que vengan los turistas domésticos. Pero ¿estamos preparados para que vengan los turistas domésticos? Los turistas domésticos quieren ver tiendas de souvenir, de esas cutres que les gustan a los turistas no domésticos, por ejemplo. Esa reorientación de los destinos hacia un elemento más de proximidad es complicado. Y luego hay, evidentemente, efectos que van a aparecer más a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué papel tendrá la sanidad en el turismo? Y la seguridad. Son dos elementos que sin duda van a tener debate y que además yo creo que el debate importante va a ser el debate ético vinculado a todo eso. Entonces, ¿dónde van a aparecer los efectos? Pues ahí. En definitiva, estas 3 reflexiones son las que os quería trasladar. Una sobre cambiar o volver rápido a la situación anterior. Los grandes bloques que prevemos en la investigación, en las nuevas investigaciones, y los efectos que va a tener el COVID en los sistemas de investigación. Quería acabar lanzando la idea de que todas las decisiones que tomemos en temas de investigación, hacia dónde nos dirijamos, van a focalizar un poco cómo vamos a ser como sociedad turística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decidimos incrementar muchos los controles de seguridad, a lo mejor hay gente que no le gusta viajar
con tanta vigilancia. Y puede aparecer un nuevo turista que sea el turista furtivo, el que se esconde de la gente, o el que va a lugares donde no puedan ficharle. Pues bueno, a lo mejor dentro de 5 años estamos hablando del turista furtivo en lugar del turista doméstico, ¿no? Y cosas que tal vez nos parezcan inverosímiles, pero que pueden llegar. Por ejemplo, parecía inverosímil llegar a las vacaciones pagadas y se llegó en los años 60. Podríamos pensar en una renta garantida turística, es decir, que se obligara a las empresas a pagar a todos sus empleados unas vacaciones. Bueno, pues ahora parece descabellado, pero hay algunos países que ya lo están planteando. Es decir, en lugar de generar una renta garantizada en el sentido de que cada ciudadano reciba X euros al mes, que cada ciudadano reciba X servicios al mes. Y eso incluye, pues, unas vacaciones. Bueno, veremos. Nada, espero que las reflexiones os sirvan para reflexionar también vosotros sobre ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Evidentemente, pues tenemos mucho por reflexionar y un placer pues escuchar todas estas aportaciones. Creo que nos dan entre tu ponencia y la que ha hecho Dani, pues nos ofrecen muchas cosas en las que debatir, en las que reflexionar. Y ahora nos quedan pues unos 10 minutitos para hacer pues preguntas a los ponentes. Entonces, si queréis pues hacer alguna pregunta, sería conveniente que lo hicieras mediante pregunta en mayúsculas, para que así sepamos que es una pregunta y no es un comentario general. ¿Vale? Pues adelante. Si hay alguien que quiere, como nadie está hablando, si alguien quiere hacer la pregunta de viva voz, también puede hacerla, no pasa nada. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? En relación a... Gracias por las ponencias, Dani y Luis. Básicamente yo tengo una pregunta referente a lo que nos decía Luis, de que es necesaria más información diferente, que no es necesario ahora encuestas porque podemos tener problemas, y que hay muchos datos. Y es verdad, pero en turismo hay formación suficiente para jugar, digamos, con estos datos, para gestionar los datos, para luego tomar decisiones. Un poco cuál veis que vosotros estáis también mucho en el sector, cuál es un poco el ambiente de poder gestionar suficientemente bien los datos para tomar decisiones en el sector turístico en general. Es una reflexión. Gracias. Gracias, Luis. Realmente interesante la pregunta. Hay aquí dos elementos que te respondería. Uno, yo creo que va a haber una cierta ola de gobiernos e instituciones generando legislación para obligar a determinadas empresas a ceder datos. Eso ya se está preparando ahora, ya se está viendo. Por ejemplo, el gobierno británico está obligando a ceder los datos de telefonía móvil a las compañías para poder hacer pues tracking, seguimiento, etcétera, etcétera. Y como esto, yo creo que va a haber, ya te digo, una ola bastante importante
de gobiernos legislando en esta dirección. Otra cosa que a mí me gustaría que pasara, y no sé si va a pasar tan ricamente, es cambiar el tipo de información con la que nos basamos. Es decir, continuamos contando los turistas como hace 80 años. ¿Cuántos entran por tal frontera? ¿No? Con lo cual no tenemos información ni de visitantes, ni de elementos internos, ni de... y ahora, por ejemplo, ¿qué se están encontrando los países? Sí, nos vamos al turista doméstico. ¿Qué información tenemos del turista doméstico? Ninguna. No sabemos ni qué hace ni qué deja de hacer. ¿Por qué? Porque no nos había interesado hasta ahora. Y ahora que nos interesa no tenemos datos. Pues ahí vamos a tener que generar nuevos datos o nuevos tipos de datos. Y eso me gustaría creer que va a aparecer de manera muy importante también, aunque lo dudo un poco más. Pero yo creo que estos son los dos elementos. Luego el método para recoger, bueno, pues dependerá de la tecnología de cada momento y de las cosas que se vayan repensando, ¿no? Hace unos años nadie se le hubiera ocurrido obtener información del consumidor a través de los comentarios de Google. Y ahora ya es una cosa muy normal, ¿no? Yo quiero añadir una cosa respecto a esto también, a la pregunta de Lluís Coromina. En Cataluña hace un par de años o 3 quizá ya se creó un proyecto, se inició un proyecto que era el Sistema de Inteligencia Turística de Cataluña, del cual conoce Lluís Prats también bien porque ha participado en muchas reuniones y tal, ¿no? Bueno, es un proyecto en el que se han hecho muchas reuniones y se ha avanzado poco, es posible que en este momento se tenga la necesidad de apostar por este tipo de estructuras, ¿no? Como este sistema de inteligencia para lo que estábamos ahora discutiendo, ¿no? Para la pregunta de Lluís y la respuesta del otro Lluís, ¿no? O sea, para abordar la cuestión de los datos, de cómo recabar datos, en fin, de invertir en conocimiento a partir de datos. Lo que pasa es que a lo mejor es que hoy tengo un mal día, pero me da la sensación, tal y como he dicho en mi presentación hace un rato, ¿no? Que nos vamos a olvidar rápido también de todo, Entonces, esta necesidad de que parezca que estamos haciendo algo, ¿no? Para resolver el tema del COVID a partir de invertir en conocimiento, en inteligencia y en datos, me da la sensación, y ojalá me equivoque, que dentro de medio año el suflé habrá bajado otra vez y estaremos otra vez donde estábamos hace 3 años. En definitiva, respecto al tema de los datos, que es un tema, efectivamente, como ha dicho Lluís Prats, es un tema crítico, ¿no? Es un tema fundamental y que lo tenemos muy desatendido. Y es un aspecto endémico, diría yo, del turismo, El turismo, pues siempre se ha basado en abrir las puertas del establecimiento, llenarlo y acabar la temporada y no preguntarse demasiadas cosas, ¿no? Y es curioso, pero seguimos funcionando como en los años 70, No hemos evolucionado mucho en ese sentido y no tenemos un conocimiento bueno a partir de datos, no hemos creado estructuras para recabar datos, para analizarlos. Estamos, francamente, en ese sentido estamos mal. Esa es también mi visión, Más preguntas. Buenos días, soy Byron. Un gusto a todos de verlos de nuevo. Básicamente yo tenía 2 cuestiones que quería plantear y es por el tema de los datos que hablaba Lluís Prats, de cómo tenemos esta accesibilidad de datos. Y yo quiero preguntar, o sea, si es únicamente temas de gobernanza o también temas de gestión en el que tengamos esta libertad de acceso a estos datos. Y también, no solo en el tema de libertad, sino en el tema ético.
porque se ha visto en muchos casos que los gobiernos o las empresas en algún caso manipulan estos datos y resulta que también cuando tenemos datos manipulados estamos en un escenario de que tampoco es tan cierto porque los datos a los que accedemos nos basamos y llegamos a tener resultados inciertos. Tal vez, ¿cómo podemos asegurar esto? Aparte de la gobernanza, que puede ser uno de los casos. Y también otros temas que es, por ejemplo, la movilidad, que también se hablaba. Y yo creo que la movilidad turística ya obviamente se va a reactivar, pero también estamos viendo, especialmente en América Latina, una movilidad ya de éxodo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos veo de la gente que puede ir a Estados Unidos está marchando, porque en América Latina especialmente la economía ha estado muy golpeada. Entonces, no sé si piensan que ahora estamos en un momento de un nuevo éxodo, una nueva movilidad masiva hacia otros lados, pero ya no únicamente por temas de turismo, sino por temas ya de residencia, de búsqueda de mejores oportunidades, porque hay sitios en donde la pandemia ha estado más golpeada que otra. Entonces, era eso. Gracias, Byron. Un placer volver a verte también. Aquí básicamente te respondería dos cosas también. Empezamos con el tema de la movilidad, si te parece. Y aquí en el tema de la movilidad es verdad que van a existir nuevas movilidades también. Ya existía lo que era anteriormente, por ejemplo, el digital nomad, que es este tipo de gente que vive unos meses en una parte del mundo, otros meses en otra parte del mundo, van trabajando de freelance a nivel general y no están vinculados a ningún territorio en concreto, con lo cual son turistas permanentes, ¿no? Pero igual que estos ya aparecieron hace un tiempo con la sociedad digital, yo creo que van a aparecer nuevas movilidades y también nuevas movilidades turísticas. Es decir, estábamos muy acostumbrados a las movilidades tradicionales, coche, avión básicamente, tren, pero ahí yo creo que van a aparecer nuevas movilidades o se van a reforzar otras. Aquí en Cataluña, un dato curioso de esta semana es que se habían agotado todas las autocaravanas, no solo las de alquiler, sino las de compra de aquí y de parte de otros países, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor ahora estamos inundados de autocaravanas, ¿no? En relación a los datos y a lo que planteabas, por ejemplo, a nivel ético, es decir, los datos son o existen, están disponibles. La pregunta siempre que nos debemos hacer es ¿de quién son esos datos? Por ejemplo, la mayoría de datos son nuestros, personales, que cedemos por miles de razones, pero tiene que haber un consentimiento explícito para esa cesión de datos. También hay un movimiento aquí en Europa que lo que pretende es poder decidir qué hacer con los datos y decidir si venderlos o no venderlos y con lo cual cobrar o no cobrar algún dinero por ceder tus datos personales, por ejemplo, de movilidad turística. Entonces, aquí también están apareciendo muchas iniciativas que no sé cuál va a ser la triunfadora. Lo que sí sé es que el problema no es el dato. El problema es claramente del uso que se hace del dato. Con lo cual estamos hablando de un problema político, de un problema de gobernanza, de un problema, es decir, si es ético, es de cómo gestionamos la ética. Pero no, que existan o no los datos no es un problema.
Al contrario, que existan los datos nos puede facilitar la vida en muchas ocasiones. Nos puede complicarla si se usan mal. Es decir, si tú cedes los datos de tu geolocalización y alguien ve que has pasado la noche en un local de Alternegay, pues lo puede utilizar como un elemento de consumo para poder ofrecerte algún tipo de producto, o lo puede utilizar para eliminar cualquier intento de sublevación no heterosexual de la población, ¿no? Entonces, quien decide qué hacer con el dato es el problema, no el dato en sí. Bien, muchas gracias. Veo que hay algunas preguntas más, lo que pasa que vamos ya muy mal de tiempo. En todo caso, yo creo que bueno, ya durante la mesa redonda también pueden ir saliendo algunas de las respuestas a estas preguntas que creo que plantean elementos muy interesantes. Entonces, pues voy a dar paso a los distintos invitados para la mesa redonda, en la que va a ser el mismo Lluís Prats quien va a coordinar y moderar pues esta mesa redonda. Tenemos pues a Byron Alvarado, que es investigador en formación de la Universidad de Girona, a Javier Rivera, que es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tenemos también como invitada a Judith Márquez, de España, técnica en proyectos de desarrollo del turismo sostenible en Repte Territorial. A Omara Suárez, de Bolivia, directora de Cooperación y Relaciones Internacionales del Gobierno Autónomo de Santa Cruz. A Rumen Madueño, de España, Subdirección General del Conocimiento de Estudios Turísticos en Tour España. Y finalmente Silvia María López Ruiz, México, profesora de turismo en la Universidad Tecnológica de México. Entonces, te dejo a tus manos, Lluís, para que puedas moderar esta mesa redonda. Gracias, Raquel. Realmente es un placer poder recuperar no solo el contacto, sino poder dialogar un rato con gente tan interesante como la que tenemos hoy aquí con nosotros. Realmente, digamos, para nosotros, podríamos decirlo así, es un doble placer. Primero, porque evidentemente cada uno de vosotros tiene historias que explicar y cosas muy interesantes que contarnos. Pero además, al ser gente que ha pasado por nuestras aulas, pues tienes, digamos, ese pequeño elemento de orgullo adicional que le hace decir, oye, qué bien, ¿no? Qué genial que estemos aquí recordando viejos tiempos y al mismo tiempo planteando presentes y futuros con tanto nivel, ¿no? Nada, sin más, como esta es una mesa redonda donde realmente el protagonismo deben tenerlo nuestros invitados, simplemente voy a empezar lanzando alguna pregunta y me gustaría que vosotros mismos os sintierais cómodos para responder cuando os creáis interpelados, ¿no? Ya que hablábamos de esta parte, podríamos decir, de orgullo de la Universidad de Girona, os podría preguntar, ¿no? Es decir, ahora que ya podéis, la mayoría de vosotros, explicar vuestra experiencia en retrospectiva, ¿qué os habéis llevado de Girona? ¿Qué tenéis ahora de Girona con vosotros? ¿Quién quiere empezar? Venga.
Bueno, empiezo yo. Como de entrada, bueno, más que nada de la Universidad de Girona, lo que me ha llevado mucho ha sido la experiencia, ¿no? Estar con profesores que la verdad han estado en el campo laboral y que han tenido una muy buena aceptación y una muy buena investigación, un buen recorrido en cuanto a gestión, planificación, que bueno, que fue el primer máster que yo estudié. Y eso me ha servido aquí en la realidad de mi país prácticamente para poder aplicar estos conceptos que quizás en Ecuador, que es la realidad que yo tengo, no han estado bien planteados, ¿no? Entonces, ha sido para mí una nueva oportunidad de especializarme. Hasta el año 2011, que yo empecé a estudiar aquí en Ecuador, la universidad, había muy pocos profesores con PhD, por ejemplo, con PhD casi ninguno, y con máster, algunos que estaban haciendo, se seguía dando en la universidad profesores con nivel 3 únicamente, con grado. Entonces yo creo que eso ha sido una oportunidad para transformar, llegar y dar nuevos conocimientos, y a pesar de que yo salí, ya no soy estudiante de máster, pero sigo vinculado a la universidad con temas de investigación. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? El aprendizaje continuo que se da tanto fuera o dentro de clases. Entonces creo que esto me ha llevado como un punto más relevante. Hola, bueno, yo soy de Bolivia y sinceramente creo que lo que más me ha llevado de Girona y de la Universidad de Girona fue toda esta experiencia internacional que se vive cuando uno está en las aulas. Uno puede relacionarse con personas de todas partes del mundo y generar amistad, una convivencia muy interesante y bueno, estar Hola, creo que se cortó, perdón. Hola, Mara, te hemos perdido un momento, sí. Perdón, sí, ya volví. Aparte de eso, de los maravillosos que fueron mis compañeros, las grandes experiencias que viví, yo siempre he sido funcionaria pública desde que salí de la universidad. Yo estudié turismo en Bolivia. Y volver a esta vida después de 8 o 10 años fue muy difícil al principio, pero encontrarme con todos estos profesores con unos currículums impresionantes que nos llevaban también personas muy interesantes para que nos den charlas, creo que escuchar todas las experiencias del primer mundo para luego poder aplicarlas donde yo vivo, porque ustedes están mucho más avanzados en España en el tema del turismo. Y creo que gran parte de toda la experiencia que escuché de Barcelona, de Venecia, de todas las cosas que nos enseñaron, fue muy importante para darme cuenta qué es lo que no debemos hacer en Latinoamérica, para no volver a no cometer errores, sino no ir por esos lugares, sino ir por los más invitados. Concuerdo con Omar, muy buenas tardes. Concuerdo con Omar, la verdad que los profesores son un lujo total. La manera en la que tiene cada uno para abordar la temática de su asignatura, pues fue algo completamente diferente a cualquier experiencia previa que yo haya tenido. Y pues nada, me converso con mis amigos de Cataluña y creo que lo de lo que se espera. Es una experiencia que te cuesta mucho olvidarte, es demasiado entrañable, porque te marca, sin duda que te marca de una manera muy profunda por toda la experiencia que tenemos. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por escuchar, saludos desde México. Y bueno, como mencionan mis compañeros, más allá de los vínculos, de los contactos, de las relaciones, yo voy a hablar más sobre el aspecto como académico de turismo. Yo lo que principalmente me llevé de haber estudiado ahí en el máster fue poder, digamos, entender el turismo más allá de lo que estamos acostumbrados en lo que se nos da generalmente en la academia, a veces en México, ¿no? Es entender el turismo como un agente catalizador transversal para el reordenamiento como tal también del territorio, y también entender el turismo como un camino de educación, de fortalecer quizá también en esta industria, ver una vía también de desarrollo de todos los problemas que hoy digamos que nos plantea el mundo. Yo pienso que el turismo pues es un aliado en el cual pues tenemos que nosotros como investigadores estar 100% de la mano con él, o sea, entendiéndolo más allá de
pues de turistas es igual a más dinero y toda esta parte, o sea, como un concepto global, transversal. Gracias. Rubén, no te hemos oído todavía. Bueno, a ver, poco más que añadir, ¿no?, de lo que han dicho todos los compañeros. La verdad es que la experiencia a nivel de multiculturalidad, con muchos compañeros ya no solo de fuera de España, sino de otro continente, poder conocer cómo funciona también el turismo en otros países y, bueno, profesores, sería repetir lo que han dicho todos, un gran placer todas las asignaturas. Y yo me quedaría un poco a nivel personal, considero que he crecido a nivel profesional. Gracias al máster fue un muy buen complemento al grado en turismo, la verdad, totalmente recomendable, y creo que me ha servido mucho ahora ya en el presente para poder conseguir otros puestos de trabajo, y confío que en el futuro también pueda ayudar. Por mi parte coincido mucho con Rubén, básicamente también estudiamos juntos el grado, entonces nos hemos dado cuenta que el máster te ayuda muchísimo a especializarte y es como un gran paso de el conocimiento básico a realmente poder decir, vale, ahora estoy preparado para el mundo laboral y poder afrontar muchas cosas que antes decías, ¿qué me espera? Y por mi parte la verdad es que me ha permitido encontrar el trabajo que deseaba, o sea que súper bien hacer el máster. Genial, a mí me gusta que deis importancia a este elemento de la internacionalización. En vuestro caso, Judith y Rubén, sería más internacionalización en casa, ¿no? Sí. Pero esa opción de poder tener ese contacto con el mundo de una manera muy, muy clara y muy intensa, porque sé que durante los meses del máster vivís muy intensamente juntos, pues realmente me gusta que lo destaquéis como un elemento importante, porque creo que lo es. ¿Creéis que estáis mejor preparados para la crisis esta que estamos viviendo ahora que tenéis el máster? ¿Es algo que os puede ayudar, según vosotros? Bueno, yo creo que sí, más allá quizá de los contenidos específicos de las clases que quizás se han adaptado más a la normalidad del turismo, pero sí que hemos tenido acceso, yo aprecio bastante el acceso a autores de renombre que podemos consultar siempre, al propio Insetur también, una figura que yo no conocía hasta el máster, y creo que sí que va bien para mantenernos informados, apreciar el valor de la investigación y, bueno, como habéis comentado tanto Dani como tú, Luis, estas investigaciones tenemos que estar pendientes para ver cómo está evolucionando tanto la oferta como la demanda. Pues, Yo creo que hoy en día... bien, Silvia. Gracias. Yo creo que en definitiva, pues este máster de alguna manera que está enfocado totalmente en la gestión, pues hoy en día juega un papel muy importante. Ante esta crisis, esta pandemia, pues tendrán que replantearse, o sea, la gestión, si la manera en que realmente estaban actuando, pues era la correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el máster da herramientas que te obligan a una nueva manera de pensar y de estructurar. Y en ese sentido, yo creo que uno de los principales mensajes que trae esta pandemia es preguntarnos y que los destinos turísticos se pregunten ¿para qué? O sea, ¿para qué existo? ¿No? Preguntarse realmente la vocación de los destinos, ¿no? A veces sacamos destinos por sacar, porque está de moda, porque de alguna manera quiero competir, y realmente ni siquiera se tiene vocación. En ese sentido, yo creo que el máster nos dio la oportunidad de profundizar en el estudio de la organización de los destinos. Justamente, perdón, no, que has saltado antes ya. Bueno, yo la verdad que sí considero lo que dice Silvia y tomo mucho la palabra que dice
bueno, que mencionó Dani, que es la resiliencia. Creo que los profesores te inspiran a ser resilientes, no solamente como el turismo tiene que ser resiliente, tenés que ser resiliente también vos, uno que está dentro de esta profesión, tenés que tener esa capacidad y esa habilidad de poder adaptarte al cambio, porque seguramente esta no va a ser la única crisis que vamos a vivir, a la cual nos vamos a tener que enfrentar, y nada, tenemos que tener ese tipo de capacidad, que es lo que se inspira a los profesores a través de la enseñanza, pues diferentes habilidades y competencias a desarrollar para poder adaptarte a diferentes escenarios. Sí, lo que sí yo quería resaltar también es que sí, es verdad, tenemos las herramientas de gestión. Lo que pasa es que ahora mismo con el tema del COVID también nos estamos dando cuenta que muchas de ellas hay que como reformularlas, porque por ejemplo en nuestro campo mismo las estrategias normalmente se plantean pues, a unos 5 años más o menos, pero en este caso no creo que sea incluso posible plantear una estrategia, crearla ahora a 5 años vista, sin ninguna revisión entre medio, porque nunca se sabe si, quién sabe, en octubre incluso se está esperando un rebrote y lo mejor no es tener una estrategia a 5 años y no poderla tocar en absoluto, creo yo. Bueno, es verdad lo que dijo mi compañera. La verdad es que sí que el máster nos da herramientas para poder llevar a cabo este campo laboral, pero resulta que hay una variable que nunca tomamos en cuenta, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, eso nos dio a entender que había muchas cosas en las que no estábamos preparados. O sea, el tema, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, inclusive al trabajo, no lo habíamos nosotros planteado. Se nos ponía como un escenario lejano, ¿no? Esto de todo trabajar desde casa, online y tal, y luego nos viene este problema y tenemos que reformular todo, tanto el tema ya de enseñanza, en temas de gestión, y nos toca trabajar sobre escenarios inciertos, es como lo que nos dicen. O sea, ya no podemos plantearnos qué es lo que va a pasar el próximo año, porque todavía estamos en esta zozobra, ¿no? Y luego viene tal vez un nuevo rebrote y que tenemos todos que estar aislados. Entonces, lo que sí tenemos que pensar es en cómo afrontar esta situación. Y en muchos casos desde las bases, en otros casos ya desde algo que tengamos planteado anteriormente, pero lo que tenemos que hacer prácticamente es transformar, llegar a nuevos conceptos, a nuevas formas de gestión y adaptarse, que yo creo que es lo más importante. Bueno, no creo que pueda agregar mucho más después de que todos ya hablaron. Es cierto que el máster nos proporciona muchas herramientas para que podamos avanzar y no me voy a extender en este tema, simplemente de que creo que después de tanta investigación que uno realiza en el máster, uno se acostumbra a resolver problemas. Y al ser resiliente en este tema, y solo nos queda resolver este problema más, porque no es el primero ni el último. Gracias, me encanta que saquéis este tema de la adaptabilidad, la flexibilidad. Dejadme que haga un poco de profesor ahora y os explique mi visión de la jugada cuando, 1, os vemos llegar el primer día y 2, cuando os vemos salir el último. Es decir, normalmente... aparte de los temores habituales de estar fuera de casa, lejos y demás, hay siempre esa visión de quiero que me expliquen muchas cosas, quiero que me den muchas herramientas, quiero que ¿no? esa necesidad de conocimiento. Y ves cómo vemos cómo os vais transformando a lo largo del curso para finalizar un poco más con esa idea de, bueno, si no, échame lo que quieras que te lo resuelvo, ¿no? Y realmente es muy gratificante ver esa evolución porque en definitiva es lo que vosotros ahora comentabais, ¿no? Necesitamos en este nuevo
mundo, digámoslo así, gente capaz de tirar para adelante, en qué circunstancia, en la que sea. Y para eso, ¿qué necesitas? Pues necesitas ganas, resiliencia, flexibilidad, empatía, todo un sinfín de cosas que ya tenéis. No es que nosotros demos, sino que intentamos ayudar a despertar. Y bueno, podríamos decir la parte de profesor que a lo mejor vosotros no teníais clara, que nosotros sabíamos, ¿no? Pero bueno, aquí os he desvelado nuestro secreto, ¿no? Porque vemos la transformación. No sé, tenemos pocos minutos ya, pero sí que me gustaría terminar con que cada uno de vosotros pudiera dar algún elemento de positividad o negatividad, o cada cual con lo que se sienta más cómodo de cómo afrontar la situación actual y de qué cambios creéis que vamos a afrontar, ¿no? ¿Qué problemas vamos a resolver? Bueno, yo quería plantear algo básicamente desde la academia, que es lo que yo me estoy dedicando, y mucho en base a la realidad de América Latina, que es ahora la que estoy viviendo. Y yo básicamente he planteado que la academia, en todo caso, hablando de pregrado, tiene que transformarse en 3 aspectos que yo considero que son importantes. Rápidamente, el primero, adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? Que ya lo dije antes, el tema de las clases online, el tema de trabajos más aplicados, yo creo que es relevante en esta época, y prepararse, porque los que somos profesores sabemos que no es lo mismo una clase online, que requiere más preparación que una clase presencial, y eso nos da nuevos retos para poder hacer, inclusive el cambio de metodologías, como planteamos ahora, si son válidas las de encuestas o si son válidas otro tipo de métodos de recolección de datos, pues tenemos que ahora plantearnos eso. El segundo, yo había hablado que debemos ser más aplicados al campo laboral, ¿no? Es verdad que la teoría para nosotros es importante, pero en la realidad de América Latina veo que nos incorporaron mucha teoría. Entonces, cuando salimos al campo laboral, somos tan teóricos que no podemos aplicar estrategias ni nuestras destrezas en un campo laboral. Entonces, yo creo que en el caso yo entrar a la universidad, creo que se planteó ese cambio en buscar que la gente, los estudiantes, estén más aplicados al campo laboral, y que estas estrategias que pueden desarrollar en clase puedan aplicarla luego en sus trabajos. Entonces, creo que eso es muy importante. Aparte también del tema de contenidos, que ahora debemos basarnos. La historia se divide en tiempo pre-COVID y post-COVID. Entonces, todo debe actualizarse en la actualidad. Cómo funcionan las agencias de viajes, las dotas, ya tienen otro tipo de funcionamiento, que es a lo que debe adaptarse la academia, y tanto el sector público como el privado. Y finalmente, yo hablo de la tercera, que es la vinculación pública, privada y academia. O sea, aquí en América Latina no pasa eso tanto en Europa, pero en América Latina le veían a la academia como la última rueda del coche. Es decir, empresas públicas y privadas, necesitamos becarios, pues, a la universidad, a que nos hagan el trabajo que tal vez ellos no querían hacerlo. Entonces, esto como que llegaba a condicionar el desempeño de los estudiantes y de las personas que laboraban ahí. Entonces, creo que esta vinculación, el decir a los estudiantes, te enseñamos, te damos estrategias para que eso luego las apliques, creo que es muy importante. Es decir, tal vez no coger becarios por sí para que nos hagan los trabajos, sino ayudarles a ellos a que puedan tener esas destrezas. Creo que eso es importante. Y como para cerrar, decir que después de esta pandemia, como dice mucho, después de esto, volvemos a la normalidad de antes, es que no hemos aprendido nada de lo que sucede alrededor. O sea, la idea es transformarnos y llegar a hacer algo más de lo que hacíamos antes. Puede sonar utópico, y yo quiero pensar que no es utópico, que se debe cambiar las cosas, y nada más. Te tomo yo la palabra, Byron. Yo no quisiera de que volvamos a esta normalidad a la que estábamos acostumbrados. El turismo debe adaptarse o va a morir, así de simple. En nuestra sociedad en Bolivia, el quiebre que existe muchas veces entre los privados y los públicos
se hace mucho más grande, pero a veces se junta. Y creo que la vinculación que vos estabas hablando de lo público y lo privado es clave en esta situación. Sin embargo, tanto los servicios deben adaptarse a los nuevos protocolos, a las nuevas actitudes que hay que tomar frente a esta pandemia, pero los destinos no deben tampoco olvidarse de lo mismo, ¿no? Cada destino debe adaptarse a la nueva normalidad, y yo no lo encuentro que sea algo malo. Creo que es algo muy positivo porque vamos a transformarnos. Como yo siempre les digo a todas las personas con las que trabajo, el que no se adapta muere. Y así funciona, siempre ha funcionado incluso la misma vida, ¿no es cierto? Entonces, con lo que yo me quedo y lo que a mí me gustaría que pase, que suceda en mi país, es de que aprendamos a adaptarnos y que nunca jamás volvamos a esta normalidad a la que estábamos acostumbrados a vender de cierta manera. Hay que ser un poco más inventivo y aprender de este Black Swan que tenemos ahora y avanzar. Gracias, Sumera. Bueno, a mí me gustaría concluir esta parte. Yo creo que todos hemos estado en N cantidad de webinars y de alguna manera algo que creo que ha traído de positivo esta pandemia es el poder acercarnos, conectarnos con toda la cadena de valor del turismo. Es a través quizá de estas herramientas que digo, hoy en día podemos hacer este webinar, podemos de alguna manera compartir, ¿no? Y creo que, bueno, al menos en México se ha visto como este despertar de decir, hey, aquí está la asociación de transporte, aquí están los de enoturismo, oye, queremos como tal fortalecernos, ¿no? A mí me gustaría que este fuera un modelo que se quedara, en donde existiera, digamos, pues esta capacidad para trabajar, digamos, en conjunto, ¿no? También creo que es hablando de la parte de la gestión de destinos, ¿no? Había una frase que me encontré ayer en internet y decía, o sea, el turismo sufrió el mayor cambio en su historia. Sin embargo, así como sufrió este mayor cambio, creo que también debe de tener el mayor efecto positivo para los nuevos tiempos, ¿no? Y no solamente hablando desde la gestión de destinos, o sea, creo que también como viajeros, porque pues a todos como tal nos gusta viajar y quizá estamos esperando ya se nos mueven los pies para poder ir al lugar, pero creo que también incluso como viajeros estamos llamados a pensar, a repensar como el por qué hacemos las cosas, ¿no? El por qué queremos viajar a un destino, el por qué queremos, y así como ese por qué lo hablo por el viajero, también lo hablo por el destino, o sea, encontrar, como les decía anteriormente, la vocación del destino, vivir esta crisis, pues como toca vivirla. Yo creo que estamos en casa, pero realmente pues todos estamos de pie, viendo la manera en que podemos de alguna manera conectar, y bueno, espero que esto pues no solamente quede como un mal momento para la historia, sino también darse cuenta que un destino tampoco puede depender al 100% del turismo, ¿no? O sea, evidentemente hay una crisis económica porque en sí, o sea, también todo lo apostábamos al turismo, ¿no? Y creo que algo que el turismo debe de ver siempre, pues es esta parte de pensar en la economía local, en pensar en una economía como tal de valores. Y bueno, pues gracias por la participación. Espero que realmente pues todas estas ideas puedan trascender en nosotros. Gracias a ti, Silvia. Perdón, bueno, yo simplemente para concluir, volver a escucharlo a Dani, como decía Omar, volver a sentirse en su clase, lo que te transmite es ese espíritu alegre, positivo y creativo que por lo menos Dani tiene, y pienso que bueno, a partir de esta situación nos damos cuenta que necesitamos estar muy preparados, cada vez necesitamos actualizarnos con mayor frecuencia como profesionales para poder adquirir más competencias, más habilidades que nos permitan afrontar este tipo de situaciones. Gracias. ¿Algún último comentario, Judith? Sí, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con mis compañeras, el tema de que esta situación debería representar una oportunidad de cambio
Y al menos aquí en Cataluña, en algunos destinos, tanto sector público como sector privado están muy motivados. Después del confinamiento hemos empezado a valorar muchísimo más lo que tenemos y realmente qué es lo que queremos proteger. Y existe la voluntad cada vez más grande de querer trabajar conjuntamente y se han dado cuenta de esto, que si no se trabaja conjuntamente, al final, por individual, no se acaba de crear realmente el destino idóneo en el que todos sueñan en sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Rubén, te hemos guardado para el final. Sí, ¿Quieres decir algo? Sí, a ver, no me quiero extender tampoco mucho. Yo, a nivel personal, sí que quería añadir, un poco en línea con lo que han comentado todos los compañeros, que sí que me consta que desde instituciones, ya no solo a nivel Tour España, otras a nivel nacional, se está entendiendo también un poco esta situación como un aviso y también está ayudando a poner en valor todos estos programas, estos programas de inteligencia turística que comentabais también antes, que puede ser que no se hayan acabado de desarrollar en algunos momentos, pero me consta que, como decía Judith, los equipos están motivados y creo que ahora más que nunca se van a acudir a este tipo de datos y desarrollar estrategias que nos permitan monitorizar en directo todo el mercado y poder, quiero pensar que no poder volver al modelo que teníamos anteriormente, sino dirigirlo cada vez más a la sostenibilidad, una palabra que se repite mucho, que a veces pierde un poco el sentido de tanto usarlo, pero quiero pensar que a nivel profesional la mayoría de nosotros no perdemos de vista ese objetivo. Pues gracias, Rubén, por esas últimas palabras. Gracias a todos por ser tan proactivos y tan interesantes en vuestras aportaciones. Podríamos estar hablando 3 horas más, lo sé. Lo tendremos que dejar para otro día porque Raquel ya nos está esperando para la parte final del día de hoy. Raquel, cuando quieras. Disculpad el directo. Me había olvidado de activar el micrófono. Nada, deciros pues que muchas gracias a todos los participantes de hoy. Estoy realmente entusiasmada y contenta, muy contenta pues con las aportaciones especialmente que habéis hecho los estudiantes. Es un orgullo desde la dirección del máster ver que estáis evolucionando en vuestros puestos de trabajo, que estáis consiguiendo pues vuestros retos profesionales y que hemos contribuido desde la Universidad de Girona y en concreto los profesores del máster en Dirección y Planificación del Turismo pues en este proceso, ¿no? Realmente pues me siento muy orgullosa pues de ver pues esta evolución en vosotros. También os quiero agradecer pues vuestra participación activa en este acto. Agradecer también a Lluís Prats y a Diane Blasco por sus fantásticas presentaciones. Nos dan muchos elementos en que reflexionar. Realmente estamos en una situación cambiante, una situación que nos trae numerosos retos no solo en el ámbito personal y en el ámbito turístico en sí, sino también a nivel de universidad y a nivel pues el despliegue, ¿no?, del máster en este próximo curso también va a ser un reto que vamos a intentar pues afrontarlo con la máxima alegría, profesionalidad y ganas que nos caracterizan. Quiero aprovechar pues este evento pues para explicaros pues que este año tenemos pues la alegría de poder decir que el máster crece un poquito más. Crece un poquito más porque expandimos el máster con un nuevo itinerario, el itinerario de dirección hotelera, que ha sido fruto pues, de un trabajo intensivo por parte del antiguo director del máster, Luis Colomina, que todos vosotros conocéis y habéis estado con contacto directo con él mientras habéis estado cursando el máster. Y bueno,
y estamos pues muy contentos de poder ofrecer esta tercera patita en nuestro máster y poder dar pues una salida más, ¿no? a una parte profesionalizadora del máster. También pues para todos aquellos pues que a lo mejor estáis pues presentes en este webinar y que estáis pensando que a lo mejor os interesaría conocer más información sobre el máster de Dirección y Planificación de Turismo, pues aprovecho para anunciaros que mañana habrá una sesión informativa online en castellano a las 4 de la tarde hora española. Entonces, bueno, yo os invito pues a aquellos que tengáis ganas de tener un poco más de conocimiento sobre el máster y su funcionamiento, pues a esta sesión informativa. Y nada, pues solo deciros que estoy muy contenta de haber podido participar, organizar este webinar, de poder ver todas estas caras familiares, que os deseo pues mucha suerte y que podamos pues continuar en contacto. Entonces, bueno, simplemente pues esto. Muchas gracias y yo por mi parte daría como clausurado este webinar y nada más. No tendría nada más que deciros. Simplemente esto. Gracias a ustedes. Es un honor que hayan sido nuestros profesores. También se les echa mucho de menos, pero aquí estamos abiertos a seguir trabajando en conjunto y un abrazo muy grande hasta Girona, desde México. Abrazos para todos desde Santa Cruz, Bolivia, y aconsejar a las personas que no han cursado este máster que lo hagan. Es muy lindo, muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Saludos desde Ecuador. Mucha suerte. Ojalá nos veamos pronto con todos. Muchas gracias.